Con todos, bienvenidos. Hoy día vamos a continuar con el estudio de Isaías. Hoy día vamos a ver el capítulo 54. Así que por favor los invito a acompañarme a Isaías capítulo 54. Hoy día vamos a ver un capítulo que tiene lo que se denomina algunas cosas como doble cumplimiento. Hay profecías que se denominan como doble cumplimiento y vamos a ver un poco de eso hoy, de qué se trata. Vamos a explorar verdades acerca de Dios, acerca de Israel y acerca de nosotros como la iglesia que somos. Como pudimos recordar, la semana pasada vimos el capítulo 53 y en el capítulo 53 hemos visto una descripción bien bravaza de lo que es el siervo del Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como el capítulo 53 nos narra la venida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. De una forma recontra alucinante, bien detallada, bien hermosa. Pero en el día de hoy, en el capítulo 54, el Señor va a seguir hablándole al pueblo de Israel, pero lo va a animar al pueblo de Israel. Va a ser un capítulo en el cual el Señor les va a dar ánimos. Les va a ayudar al pueblo de Israel a no estar deprimidos ni tristes, sino a realmente confiar en Él y tener gozo en Él. Y les va a dar las razones por las cuales tiene que tener gozo en Él. ¿Lo tienen, Isaías 54? Oremos, por favor. Señor, te pedimos tu sabiduría, tu dirección. Te pido, Señor, que seas tú hablando por completo, que no sea yo para nada, Señor, que seas tú, que tú guíes la enseñanza, Padre. Lo que queremos, Señor, en esta noche es edificarnos con tu palabra, Señor. Queremos ser edificados, queremos crecer, Señor. Anhelamos eso. Anhelamos crecer, anhelamos ser más maduros en la fe, Señor. Y que esta enseñanza sea parte de eso, Señor. Sea tu instrumento para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, Señor. Para conocerte más y alabarte más, Padre. Guía esa enseñanza, Señor. Y este tiempo que es exclusivamente para ti, Señor, y para tu gloria. Amén. Entonces, Isaías 54, versículo 1. Vamos a leer qué nos dice el versículo 1. Así ha dicho el Señor. Regocíjate, mujer estéril, tú que no dabas a luz. Eleva tu canto y da voces de júbilo, tú que nunca estuviste de parto. Más hijos tendrá la desamparada que la casada. Acá el Señor está hablando de una mujer estéril. Pero cuando nosotros entendemos qué es lo que este versículo nos quiere decir, nos damos cuenta que se está refiriendo al pueblo de Israel. O sea, este versículo se está refiriendo exclusivamente al pueblo de Israel como una mujer estéril. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber que este versículo se está hablando acerca de Israel? Bueno, uno, porque Isaías le está escribiendo al pueblo de Israel primeramente, y otro porque el mejor intérprete de la Biblia, ¿cuál es? La Biblia misma. ¿Y dónde encontramos este pasaje en el Nuevo Testamento? Lo encontramos en el libro de Gálatas. Así que démonos un salto rapidito al libro de Gálatas. Vamos a ir a Gálatas 4, a los versículos 21 en adelante. Porque el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a la iglesia en Galacia, cita este versículo para poner un punto. Y vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo y en qué momento lo cita este versículo. Sí, Gálatas 4, 21. Está en el Nuevo Testamento, después de los Evangelios, después de Hechos, Romanos. Gálatas 4:21 dice así, Pablo le está hablando a la iglesia en Galacia. Y la iglesia en Galacia es una iglesia que tiene el problema de que se está apartando de la salvación por la fe y está empezando a creer que la salvación depende de cumplir la ley. Entonces Pablo está que les escribe a ellos porque ellos se están desviando de la verdad. En lugar de saber que su justificación y su salvación es por medio de la fe en Cristo, están pensando que su salvación depende de lo que ellos hagan, de cuánto ellos guarden la ley. Y el apóstol Pablo está que les explica y los hace recapacitar. Ustedes empezaron mediante el Espíritu, ahora quieren acabar en la carne. Y en el versículo 21 del capítulo 4, miren lo que les dice. Díganme, ustedes que quieren estar sujetos a la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació conforme a una decisión humana, pero el hijo de la libre nació conforme a la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Y esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, acá cita el versículo, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz,
Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los hijos de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. De modo, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es un texto un poco largo y un poco teológico en ese sentido, pero lo que quiere decir Pablo al final y a la iglesia de los Gálatas es, miren, en Abraham y en lo que le sucedió a él, con Agar y con Sara, al final eso es una alegoría que Dios nos muestra también. Es una historia real, pero es una alegoría que simboliza los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto en Cristo. Así como el antiguo pacto fue hecho por voluntad humana, como el de Agar, que da hijos de esclavitud, como los hijos de Agar, Ismael, igual el nuevo pacto es por medio de Cristo, así como el hijo de la promesa que fue Isaac. Y muchos más son los hijos de la promesa que los hijos de la ley. Eso es lo que Pablo le está queriendo explicar acá. Pero Pablo cita el versículo que vemos en Isaías 54, hablando en el contexto de Sara y Abraham. Entonces nosotros sabemos por este texto de que el versículo está hablando acerca del pueblo de Israel. Porque ¿quién es el padre de Israel? Abraham. Entonces él es conocido como el padre de la fe. Y es importante esto. ¿Y por qué los llevo a Gálatas? Porque lo que quiero es que tengamos claro esto. El mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Cuando nosotros dudamos de algo de la Biblia, estamos con preguntas, sigamos leyendo, porque el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. Cuando nosotros tenemos una duda acerca de un versículo, la misma Biblia nos va a responder de qué se trata. Y este es un ejemplo claro de que la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora sí, volvamos a Isaías. En Isaías el Señor se está refiriendo a Israel como una mujer estéril. Recordemos que Dios le está hablando como una mujer estéril, le dice, regocíjate, oh mujer estéril, le está diciendo. Pero para la época de la Biblia, y para esta época también, una mujer que sea estéril es algo triste, es algo deprimente. Y más aún en la época de Israel. Ser estéril en la época bíblica era una vergüenza. Era que la gente pensara de ti que Dios estaba maldiciendo. Las mujeres estériles eran consideradas como malditas por Dios. Esa era la idea que tenía el pueblo y el mundo de esa época sobre las mujeres estériles. Y Dios se está refiriendo a Israel como una mujer estéril, como una mujer que siente vergüenza, que siente miseria de ella misma. Pero le dice, regocíjate. Le dice, ok, tú te sientes así, pero regocíjate, mujer estéril. Y miren lo que dice el versículo 2. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones, y habitará las ciudades asoladas. Y acá vemos algo que les dije acerca del doble cumplimiento. El pueblo de Israel se iba a sentir al transcurso de la historia muchas veces como una mujer estéril, desamparado, abandonado por Dios. Así se iba a sentir el pueblo de Israel muchas veces. No porque Dios simplemente les dijo, los voy a abandonar y punto, sino porque el pueblo de Israel vivía en pecado tras pecado tras pecado. Se arrepentían, otra vez pecaban. Se arrepentían, otra vez pecaban. Y así es la historia del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel siempre ha vivido en el transcurso de la historia sintiéndose como una mujer estéril, porque Dios, cuando ha impuesto disciplina, los ha dejado a un lado y ha venido el juicio sobre ellos. Y recordemos que Isaías, y en el tiempo de Isaías, aún no ha venido la cautividad babilónica. Pero cuando venga la cautividad babilónica y el pueblo de Israel sea llevado cautivo por 70 años, se va a sentir desdichado, se va a sentir abandonado por Dios. Pero Dios le dice, regocíjate, oh mujer estéril. Y después de que le dice regocíjate, le dice, extiende tu sitio de tienda, extiende el sitio de tu tienda, como que ellos se van a expandir y como que van a volver a poblar. Y ese es un cumplimiento parcial, porque vemos que sí, el pueblo de Israel después de 70 años vino y nuevamente estableció la nación de Israel. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? Los romanos otra vez destruyeron y todo el pueblo de Israel fue disperso. 1948, nuevamente la nación de Israel nace y se forma nuevamente. Pero sabemos que en el tiempo de la tribulación, el pueblo de Israel otra vez va a ser perseguido y va a ser destruido. Y nuevamente cuando el Señor Jesús vuelva, es que esto es cumplimiento de esto que Jesús le está diciendo acá.
o cuando Jesús viene, porque bueno, Jesús es la palabra, extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas. Todo eso va a suceder en el milenio. Pero ha habido cumplimientos en cierta forma parciales, como sombras que llevan a que este cumplimiento final en el día del milenio. Y eso sucede muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que el anticristo, cuando se establezca en el templo, en el tiempo de la tribulación, a la mitad de los 3 años y medio del periodo de 7 de la tribulación, él se va a proclamar como Dios. Y Daniel lo profetiza como la abominación desoladora. Pero en la historia vemos que en una época vino un personaje que también conquistó a Israel y lo hizo pasar por un tiempo bien difícil. Ese personaje histórico se llamó Antíoco Epífanes. Y también él se metió en el templo, sacrificó un cerdo y él mismo se proclamó Dios. Pero vemos por lo que nos dice Jesús que ese es un cumplimiento parcial. Porque Jesús dice, cuando ustedes vean la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, y Jesús lo dice muchísimos años después de que Antíoco Epífanes se había metido al templo. Eso nos demuestra que el anticristo aún no ha venido. Pero de cierta forma, Antíoco Epífanes fue una sombra de lo que será el anticristo final. Entonces igual acá, el Señor le habla y le da ánimo, regocíjate, oh mujer estéril. Al pueblo de Israel va a estar sufriendo, pero va a volver a su tierra. El pueblo de Israel ha vuelto a su tierra muchas veces, pero este cumplimiento final va a ser en el tiempo del milenio. Cuando el pueblo de Israel se sienta desdichado, se sienta triste, el pueblo de Israel va a volverse al Señor. Y miren lo que Zacarías escribe, porque Zacarías profetiza hablando del pueblo de Israel ya en el tiempo de la tribulación, pero que ellos van a volver su mirada a los ojos de Cristo. Ellos van a decir, ok, vamos a volver a seguir al Señor. Porque en el tiempo de hoy, el pueblo de Israel no conoce al Señor. El pueblo de Israel no cree que Jesús es el Mesías. Pero Zacarías 12:10, miren lo que profetiza. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Y volverán los ojos a mí, y llorarán por el hombre a quien traspasaron, como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. Entonces, en el periodo antes que el Señor vuelva, el pueblo de Israel se va a arrepentir y va a buscar al Señor. Y es ahí donde este cumplimiento va a suceder, cuando Él establezca su reino, el reino del milenio, y el pueblo de Israel por fin reciba las promesas que Dios le ha dado. Cuando nosotros vemos en Génesis, cuando Abraham tiene una relación con el Señor y Dios le promete la tierra prometida, le da ciertas dimensiones de la tierra. Y eso hasta ahora el pueblo de Israel nunca las ha conquistado. Dios le dice, yo te voy a dar a Abraham esta distancia de heredad. Y el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, con Salomón tuvo una gran cantidad de la tierra, pero nunca llegó al cumplimiento total. Miren lo que dice Génesis 15, del 18 al 21. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los kenitas, de los quesinistas, de los cadmoneos, de los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos, de todos los eos. ¿Okay? El Señor le promete eso al pueblo de Israel, pero aún el pueblo de Israel no ha recibido esa heredad. Pero en el tiempo del milenio esa promesa ya se va a cumplir, y es lo que el Señor les está prometiendo acá. El pueblo de Israel de cierta forma se va a regocijar cuando ellos vuelvan nuevamente a la tierra, después del cautiverio babilónico y ahora en 1948. Pero el cumplimiento final de este regocijo va a ser en el tiempo del milenio, y es una gran alegría para ellos. Miren lo que dice el versículo 4 y 5, el Señor sigue hablando. No tengas miedo, que no serás confundida. No te avergüences, que no serás afrentada. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Tu marido es tu creador y su nombre es el Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel y su nombre es el Dios de toda la tierra. Aquí el Señor les dice, no tengas miedo, le dice al pueblo de Israel. No serás confundida nunca más, no te vas a volver a avergonzar, no serás afrentada. Al final te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Pero el Señor les deja claro que su marido es el creador. El Señor le dice, ustedes van a pasar por tiempos difíciles, van a pasar por tiempo de juicio, van a ser avergonzados, van a estar como viudas, van a estar confundidos. Pero va a haber un tiempo en el cual ellos ya no lo van a estar. Va a ser un tiempo en el que ellos realmente se van a regocijar. Pero no por su propia voluntad o no porque ellos hagan algo en sí mismo para merecerlo, sino porque su marido es el creador. En el texto original,
cuando el Señor les dice, tu marido es tu creador, dice, porque tu marido es tu creador. Ustedes se van a regocijar, nunca más se acordarán de sus ofrendas, ni de su viudez, ni de su tristeza, porque tu marido es tu creador. Es por eso que ellos se van a olvidar de eso, porque el Señor es fiel. Es gracias a Dios que ellos van a olvidarse de esas afrentas. Gracias a Él, porque Él ha hecho un pacto con ellos. Él los rescató, Él los salvó, Él es su creador, Él es el Señor de los ejércitos, el Redentor, el Santo de Israel, y es el Dios de toda la tierra. Entonces, el pueblo de Israel tiene por qué estar feliz, tiene por qué regocijarse. Aunque pase por tiempos difíciles, el pueblo de Israel tiene que recordar, el Señor nos ha dicho que nos regocijemos, porque sí, vamos a pasar por tiempos difíciles, pero al final todo eso se va a acabar. Al final, nuestro llanto se va a convertir en gozo. Vamos a tener alegría, vamos a tener paz. Y en cierta forma, para nosotros es importante saber esto, porque así como el Señor les dice acá, tu marido es tu creador al pueblo de Israel, nosotros sabemos que nosotros los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él forma parte ahora, nosotros formamos parte ahora del cuerpo de Cristo. Somos la novia de Cristo y Él es el novio. Al igual que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, porque tu marido es tu creador, sí, te olvidarás de tus afrentas y todo, porque yo soy tu creador, yo soy tu marido, igual nos puede decir a nosotros lo mismo, porque Él es la novia, ¿verdad? Nosotros somos la novia y Él es el novio de la iglesia. Ese es lo hermoso, porque sí, el Señor nos dice que vamos a pasar tiempos difíciles. El pueblo de Israel pasó tiempos difíciles por su pecado. Nosotros vamos a pasar tiempos difíciles, sí, a veces por nuestro pecado, pero la Biblia nos enseña que los cristianos vamos a pasar tiempos difíciles porque el mundo nos va a rechazar, porque el mundo va a estar en contra de nosotros. Nosotros somos la luz del mundo y el mundo ama las tinieblas y detesta la luz. Y eso va a generar que haya odio, que haya persecución sobre nosotros. Y el Señor dice, sí, ustedes van a ser afrentados a nosotros los cristianos, pero al final regocíjense, porque yo soy el novio de la iglesia, yo soy su creador, yo soy su Señor. Y la Biblia nos habla muchas veces de textos un poco duros. Por ejemplo, Pablo hablándole a Timoteo le dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, les dice Pablo a Timoteo. Cuando el Señor le está hablando a sus discípulos, les dice, ustedes son un rebaño pequeño, pero no tengan miedo, porque su Padre ha decidido darles el reino. En Juan, los discípulos están asustados porque ya saben que Jesús se va. Y están un poco asustados ahora qué va a hacer de nosotros. Todos esos años hemos estado con nuestro Señor y ahora nos está anunciando que se va. Y están preocupados. Y Jesús les dice en Juan 14, les dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Y si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y eso que el Señor les dice a los discípulos, nos lo dice a nosotros hoy en día. Jesús está preparando lugar para nosotros. No se turbe nuestro corazón. Pasemos tiempos duros, pasemos tiempos difíciles, así como Dios le dice al pueblo de Israel, regocíjate, no tengas miedo, porque yo soy tu creador, yo soy tu Señor. Jesús también nos dice lo mismo a nosotros. Ustedes, iglesia mía, van a pasar tiempos difíciles, van a pasar tiempos de persecución, pero no se turbe su corazón. Ustedes van a venir a mi presencia. Yo estoy preparando lugar para ustedes. Y voy a venir y los tomaré y los llevaré conmigo. Y estaremos con el Señor para siempre. Así que si estamos pasando tiempos difíciles o tiempos duros, recordemos que el Señor quiere que nos regocijemos y que estemos contentos pensando en lo que viene después. Porque sí, nuestra mirada tiene que estar en Cristo, no en este mundo. Y el Señor dice, regocíjate, no se turbe su corazón. Porque yo voy a venir por ustedes y ustedes van a estar donde yo esté y vamos a tener gozo. Y el Señor quiere que el pueblo de Israel entienda eso. El pueblo de Israel va a pasar tiempos muy duros, pero el Señor quiere que se regocijen y que no tengan miedo. Igual quiere de nosotros, que nos regocijemos y no tengamos miedo, porque el Señor es nuestro creador, Él es nuestro redentor, Él es el Rey y Él está siempre cuidando a nosotros. Y va a llegar el momento en que vamos a estar con Él para siempre. Pero a veces no pensamos eso. A veces vivimos como si esto fuera todo, como si la vida de acá se terminara y ya no hubiera nada más. Pero no,
El Señor quiere que nuestro gozo esté puesto en Él. Okay, yo vivo acá para servirlo al Señor, para escucharlo a Él, para ser guiado por Él. Pero mi mirada está puesta en Él. Mi esperanza está puesta en que Cristo va a venir y me va a sacar de este mundo. Pero mientras estoy viviendo acá, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Estoy viviendo para servirlo a Él? ¿O estoy viviendo concentrado en las cosas del mundo? Pensando en mis títulos, pensando en X cosas, pero menos en el Señor. Y el Señor lo que quiere es, ok, pasa tiempo pensando en mí. Pasa tiempo recordando que yo soy tu Señor, que yo soy tu Creador. Y que voy a venir por ti y te voy a llevar. Y el Señor quiere lo mismo para el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel recuerde en esos tiempos duros y difíciles que Él los va a sacar de ahí, que Él los va a salvar, que Él es su Creador, que Él es su Señor. Y por eso le dice que se regocijen y que no tengan miedo, sino que estén firmes en Él. Y gozosos, porque saben que la esperanza está en Él, no en ellos mismos, igual a nosotros. Nuestra esperanza no está puesta en nosotros, sino está puesta en el Señor. Eso es lo que el Señor quiere para el pueblo de Israel, y es lo que quiere para nosotros también. Sigamos. Versículo 6. El Señor le sigue hablando al pueblo de Israel, lo sigue animando. Le dice, yo, el Señor, te lo he dicho. Te llamé cuando eras una mujer abandonada y de espíritu decaído, cuando eras como una joven esposa que ha sido repudiada. Es verdad, te abandoné por un poco de tiempo, pero volveré a recogerte con grandes misericordias. Estaba yo un poco enojado cuando por algún tiempo no quise ni verte, pero volveré a tenerte compasión y misericordia eterna. Lo digo yo, que soy tu Señor y tu Redentor. El Señor nuevamente les hace recordar, yo te llamé cuando eras como una mujer repudiada. El Señor fue el que escogió al pueblo de Israel. Él lo escogió, Él se hizo el Señor del pueblo de Israel, Él lo formó, Él lo guió. Pero le dice, sí, es verdad, yo por un tiempo estuve enojado contigo, yo por un tiempo te abandoné. ¿Pero qué le dice al final? Pero voy a volverte a tener compasión y misericordia. Le dice, te abandonaré por un tiempo, pero volveré a recogerte con grandes misericordias, dice el Señor. El pueblo de Israel no es que Dios lo abandonó porque Él quiso, como les repito, sino porque el pueblo de Israel cayó en pecado muchísimas veces. Y como juicio por ese pecado, el Señor se apartó de ellos. Y le dice, sí, está bien, yo los dejé por mucho tiempo, pero yo voy a volver a recogerlos con grandes misericordias. Y es importante entender, porque el carácter de Dios es un carácter de un Dios que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y el Señor le dice, sí, yo los dejé por mucho tiempo. Yo derramé mi ira sobre ustedes porque ustedes pecaron contra mí. Pero yo al final los voy a recoger con grandes misericordias. Y el profeta Joel, en el capítulo 2, está hablando al pueblo de Israel, un pueblo que está bien rebelde y que está alejado del Señor. Está en borracheras y en todo eso. Y en el capítulo 2, versículo 12, Joel profetiza y les dice al pueblo de Israel esto. Por eso, vuélvanse ya al Señor de todo corazón, y con ayuno, lágrimas y lamentos, palabra del Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia, y le pesa castigar, dice Joel. Y eso es importante recordar, que nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. El pueblo de Israel ha sido bien amado por el Señor, siempre. El pueblo de Israel cayó en pecado y Dios enviaba profetas. Enviaba profetas, ¿qué hacían los del pueblo de Israel? Se burlaban de ellos, los golpeaban, los terminaban matando, no les hacían caso. ¿Dios qué volvía a hacer? Enviaba otro profeta nuevamente, y otro profeta nuevamente, y otro profeta nuevamente. Esa es una parábola que Jesús les hace al pueblo de Israel en el capítulo 12 de Marcos. Lo compartí en ICA la semana pasada. Y es bien lindo porque el Señor siempre está mandando profetas al pueblo de Israel por más que ellos los rechazan. Pero llegan momentos en los que el pueblo de Israel sigue viviendo en pecado, está en pecado, y ve que no cae juicio sobre ellos. Y ellos siguen en su pecado tranquilos. Y es por eso que el profeta Habacuc llega un momento en que él empieza a clamar a Dios. Y le dice, Señor, veo que en este pueblo, en tu pueblo, hay pura injusticia. No se hace justicia para nada. Y Dios que le responde a Habacuc, oye, tranquilo Habacuc, voy a enviar a los caldeos, voy a enviar a los babilonios para que se haga justicia. Pero miren, el pueblo de Israel había estado mucho tiempo en pecado y en injusticia y pensaban que porque no pasaba nada, pues ellos podían seguir normal. Y Habacuc llega a clamar y dice, Señor, ¿qué pasa? No se hace justicia en este pueblo, ¿qué está pasando? Y el Señor le dice, sí, ahora va a venir mi juicio. ¿Por qué? Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Si el pueblo de Israel se arrepentía de sus pecados, el Señor inmediatamente los perdonaba. Pero cuando el pueblo de Israel estaba en pecado, el Señor enviaba profetas.
ok, arrepiéntanse, por favor, vuelvan a mí. Y ya cuando pasaba regular tiempo, la ira del Señor ya se encendía. Sí es lento para la ira, pero el Señor tiene ira y la derramaba sobre su pueblo. Y eso para nosotros, ¿en qué nos puede ayudar? Bueno, nos puede alertar en que capaz si estamos viviendo en pecado, podemos decir, oye, ok, no pasa nada. Sí, estoy pecando, sé que el Señor quiere esto y yo hago esto, lo contrario. Sí, sé que el Señor me está diciendo constantemente, ok, deja de hacer esto y empieza a seguirme a mí, empieza a obedecerme, pero veo que no pasa nada. Yo sigo viviendo en pecado, no hay problema. Sí sé que estoy mal, pero pues el Señor no veo que suceda nada. Ya en un momento cambiaré. Pero no, recuerda que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Va a llegar el momento en que el Señor va a juzgar tu pecado. Así que si estás pecando, si estás viviendo en pecado, si estás practicando el pecado, arrepiéntete, porque el Señor es lento para la ira, pero el Señor sí va a derramar su ira en un momento. Pero si tú te vuelves a Él y le pides perdón y te levantas y sigues adelante, el Señor es grande en misericordia. El Señor no te va a reprochar nada. Lo que el Señor quiere es que tú te endereces. Porque miren, los mandamientos del Señor no son porque Dios dice, yo quiero que hagas esto y punto. Sino los mandamientos de Dios son para protección nuestra. El Señor dice, yo quiero que tú hagas esto porque sé que si haces aquello, te vas a hacer daño. Y yo no quiero eso, yo te quiero mucho. Yo quiero que tú hagas esto. Por eso es que pongo esta barrera de mandamientos para que tú estés bien. Porque cuando tú te alejas de mí, sufres. Y el Señor no quiere eso. Así que si estamos viviendo en pecado, recordemos que el pueblo de Israel vivió mucho tiempo en pecado pensando que no pasaba nada y en un momento el Señor derramó juicio. Igual puede suceder con nosotros. El Señor es lento para la ira, pero es grandísimo en misericordia. Y eso el pueblo de Israel tenía que entenderlo. Y acá el Señor le está diciendo, sí, yo me alejé de ti, yo te dejé, pero con grande misericordia yo te volveré a recoger. Sigamos, versículo 9. El Señor le sigue hablando al pueblo de Israel y les dice, esto será para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverían a cubrir la tierra. Ya he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reñiré. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor que tiene de ti misericordia. Acá el Señor toma un ejemplo o una historia bíblica, la historia de Noé. El Señor usa la historia de Noé para mostrarles y recordarles al pueblo de Israel su fidelidad. Cuando el Señor promete algo, lo cumple. El Señor prometió en la época de Noé que nunca más castigaría al mundo con un diluvio. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, miren, así como yo les estoy prometiendo, o como yo le prometí a Noé y a su descendencia que nunca más castigaría al mundo con un diluvio, así yo también les estoy prometiendo a ustedes que nunca más los castigaré y que voy a derramar misericordia sobre ustedes. El Señor lo está prometiendo y el Señor le cumple. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, nunca más te voy a castigar. Aunque los montes se muevan, tiemblen las colinas, mi misericordia jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz contigo. Lo digo yo, el Señor que tiene de ti misericordia. Y eso es algo que se va a cumplir en el milenio. Eso no es algo que se ha cumplido aún. El Señor sí va a seguir castigando a su pueblo. El Señor sí, Israel va a seguir sufriendo. Pero en el futuro, en el tiempo del milenio, el Señor cumplirá esa promesa. Nunca más castigará al pueblo de Israel. Y le dice, mi pacto de paz contigo nunca se romperá. ¿Y a qué se refiere ese pacto de paz con el pueblo de Israel? ¿A qué se refiere ese pacto de paz? Jeremías profetiza acerca de eso. Profetiza sobre el nuevo pacto. Y el pacto que Dios va a hacer con el pueblo de Israel cuando ellos se vuelvan a Él. Y Jeremías les dice así al pueblo de Israel. En el capítulo 31, en el versículo 31, les dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Palabra del Señor. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra del Señor. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. El Señor profetiza, a través de Jeremías al pueblo de Israel, que va a haber un nuevo pacto, en el cual el pueblo de Israel va a estar.
Ese nuevo pacto es por medio de Cristo. Por eso es que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, hablamos sobre el nuevo pacto en su sangre. El pueblo de Israel no conoce al Señor todavía, pero cuando lo llegue a conocer, Jeremías está profetizando acá, establecerá un nuevo pacto con ellos, por medio de la fe en Cristo, y pondrá su ley en su corazón y en su mente, y nunca más el Señor los castigará, como le está diciendo al pueblo de Israel. Ese pacto de paz nunca más se romperá, y el pueblo de Israel vivirá sirviendo al Señor, y nosotros estaremos ahí también con ellos. Y el Señor quiere animar al pueblo de Israel nuevamente con esto. Le está diciendo, miren, va a llegar el día en que nunca más yo los voy a castigar. Si ustedes viven en pecado siempre, y yo los castigo, pero va a llegar el día en que nunca más los castigaré. Y se los prometo a tal punto como se lo prometía a Noé cuando dijo que iba a derramar las aguas sobre el diluvio. Terminó el diluvio, y el Señor que dijo, nunca más voy a castigar a la humanidad con eso. Igual está prometiendo al pueblo de Israel, nunca más te voy a castigar. Nunca más vas a sufrir, te lo prometo. Versículo 11 y 14. El Señor le sigue hablando al pueblo de Israel y le va a seguir dando imágenes sobre eso. Miren lo que dice versículo 11. Pobrecita, la tempestad te ha azotado y nadie te ha brindado consuelo, pero voy a ponerte por cimientos piedras de carbúnculo y de zafiro. Tus ventanas las haré de piedras preciosas. Tus puertas serán de piedra de carbúnculo y toda tu muralla será de piedras preciosas. Yo, el Señor, enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. Tu adorno será la justicia y no tendrás nada que temer, porque la opresión se alejará de ti y nunca más se te volverá a acercar. El Señor le dice, pobrecita, la tempestad te ha azotado y nadie te ha brindado consuelo, le dice. Pero va a llegar el día en que yo te voy a revestir con piedras de zafiro, tus cimientos van a ser con piedras de zafiro, con carbúnculo. Y esta es una imagen de lo que será la nueva Jerusalén en el milenio. Y esta imagen la vemos mucho más extensa en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer un poco de lo que dice Apocalipsis. Acompáñame en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vamos al capítulo 21. Porque el Señor le está nuevamente dando ánimos al pueblo de Israel. Sí, ustedes van a ser azotados. Ustedes van a ser como esa, ¿qué dice? La tempestad te ha azotado. Y le dice, pobrecita. Va a ser alguien que está en sufrimiento. Pero el Señor le dice, ok, se va a acabar eso. Nadie te ha brindado consuelo. Pero yo, dice el Señor, voy a ponerte cimientos. Acompáñenme a Apocalipsis 21, vamos a leer desde el versículo 10. Todo este capítulo 21 es una imagen del milenio y de la nueva Jerusalén. Solo vamos a leer unos cuantos versículos. Apocalipsis 21, versículo 10. Para ver lo que el Señor le está prometiendo acá al pueblo de Israel, pero en Apocalipsis ya vemos el cumplimiento de eso y cómo será. Apocalipsis 21, 10 dice así. El apóstol Juan está hablando acá en una revelación que él tiene y dice, y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo, de Dios. Eso se refiere a la nueva Jerusalén. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada y 12 puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medían 2.200 kilómetros. También midió la muralla y medía 65 metros, según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda. Y así sigue leyendo el texto. El Señor acá le muestra a Juan lo que va a ser el milenio y cómo va a ser la ciudad de la nueva Jerusalén. El Señor le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes han sido azotados, pobrecitos de ustedes, pero al final yo los voy a revestir de lujo.
Yo los voy a revestir con piedras de carbúnculo y de zafiro. Tus ventanas las haré de piedras preciosas. Tus puertas serán de piedra de carbúnculo y toda tu muralla será de piedras preciosas. Pero mire lo que dice después. Dice, yo el Señor enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. O sea, en el tiempo del milenio el Señor está diciendo, yo mismo voy a enseñar a todos tus hijos. El Señor le está hablando al pueblo de Israel y le dice que Él mismo va a ser el que les va a enseñar. Eso va a ser algo alucinante, el Señor mismo enseñando. Y eso me hace recordar cuando nosotros estudiamos el libro de Zacarías, porque Zacarías también profetiza bastante sobre el milenio. Y en Zacarías, en el capítulo 8, el Señor profetiza así. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, las calles de Jerusalén han de verse todavía habitadas por ancianos y ancianas, de edad tan avanzada que cada uno llevará su bastón en la mano. Y todavía volverán a llenarse sus calles con niños y niñas que jugarán en ellas. O sea, la descripción que nos hace Dios y Zacarías de Jerusalén y del pueblo de Israel en el milenio es un lugar de paz, de armonía, en el cual el Señor los enseña, en el cual los niños están jugando y los ancianos tienen largas vidas y están ahí en paz. Y el Señor quiere que el pueblo de Israel entienda eso. Sí, yo les he prometido muchas cosas, ustedes han sido muy rebeldes, pero lo que yo prometo, eso cumplo. Así que sí, al final yo los voy a revestir de zafiro. Yo les voy a dar una ciudad. Esa ciudad va a ser hermosa, la Nueva Jerusalén. Y ahí yo mismo les voy a enseñar a sus hijos. Yo, el Señor, su Dios, los voy a enseñar y les voy a instruir. Y como dice Zacarías, los niños jugarán en las calles y las niñas jugarán en ellas. O sea, va a ser un tiempo en el que los niños van a disfrutar y los niños van a jugar. Todo lo contrario a la época de hoy, ¿no? Los niños ya no juegan. En la Nueva Jerusalén, sí, los niños van a disfrutar su infancia, van a jugar. Y el Señor los va a instruir, Él mismo los va a instruir. Y el pueblo de Israel tiene que estar alegre por eso, saber que el Señor va a instruir a sus hijos, saber que van a ser bendecidos, saber que van a ser adornados. Y el Señor le dice también en el versículo 14, tu adorno será la justicia, dice el Señor. ¿Qué quiere decir tu adorno será la justicia? El Señor va a justificar a la nación de Israel. ¿Eso qué significa? Que el pueblo de Israel va a ser justo, no por su propia justicia, sino por la justicia que el mismo Señor les va a dar. Y eso lo vamos a hablar un poco en el tiempo de las preguntas. ¿Qué significa ser revestido o tener la justicia del Señor? El pueblo de Israel va a ser revestido de justicia. Su adorno va a ser la justicia. Y solo esa justicia se la puede dar Cristo nada más. Pero el Señor le está prometiendo acá, tu adorno va a ser la justicia. Y no tendrás nada que temer, porque la opresión se alejará de ti y nunca más se te volverá a acercar. Pónganse a pensar en eso. El pueblo de Israel en el transcurso de la historia ha sido un pueblo recontra perseguido y recontra odiado hasta el día de hoy. Pero viene el día en que nunca más van a temer de nadie. Nunca más va a venir alguien en contra de ellos. Porque el Señor mismo lo está prometiendo ahí. Diciendo, sí, como yo les prometí a Noé y a su descendencia que nunca más derramaría un diluvio sobre la humanidad, así también les prometo a ustedes hoy que nunca más van a tener una afrenta. Yo los voy a bendecir. Yo quiero que se regocijen y que no tengan miedo. Nunca más van a tener que temer. Yo creo que es una palabra bien linda para el pueblo de Israel hoy en día, porque el pueblo de Israel es un pueblo muy perseguido. Europa los tiene, hay un nivel de antisemitismo increíble, pero el Señor les está prometiendo, ustedes son mis pueblos escogidos, al final yo los voy a sacar de eso, y los voy a proteger, y los voy a bendecir. Y el pueblo de Israel tiene que estar feliz y contento por eso, porque el Señor mismo va a ser su escudo y su galardón. Versículo 15 al 17, para terminar el capítulo. El Señor le sigue hablando al pueblo de Israel y le sigue dando ánimo. Le dice, si alguno conspira contra ti, no será con mi ayuda. El que contra ti conspire, caerá muerto ante tus propios ojos. Yo he creado al herrero, al que atiza las ascuas de fuego y saca luego las herramientas para hacer su obra. Yo he creado también al destructor, para que destruya. No saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Yo, el Señor, lo he dicho. Acá el Señor nuevamente le está dando ánimo al pueblo de Israel. Lo anima. Y le dice, si alguno conspira contra ti, no será con mi ayuda. El que conspire contra ti caerá muerto ante tus propios ojos. O sea, el que se mete con el pueblo de Israel, frito pescadito. Termina en el piso, termina muerto. Y eso me hace pensar mucho en lo que el Señor piensa o el Señor se toma en cuenta cuando alguien se mete con su pueblo. Y eso me hace recordar bastante cuando vemos a Saulo de Tarso persiguiendo a la iglesia. Cuando Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia,
está persiguiendo a los cristianos y matándolos. Cuando está rumbo a Damasco, el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? El Señor le dice eso. Miren, Saulo está persiguiendo a los cristianos y los está matando, pero el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice el Señor. Y es algo bien bacán, porque el que se mete con nosotros no se está metiendo con nosotros, se está metiendo con Cristo, con nuestro Señor. Al igual que el pueblo de Israel tiene que entender eso, que al final, cuando el Señor cumpla sus promesas, el que se meta con el pueblo de Israel se está metiendo con el Señor, y el que se meta con el pueblo de Israel va a terminar y caer muerto. Y eso tiene que ser un ánimo también para nosotros, porque nosotros ahora somos sus hijos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo y le hemos entregado nuestra vida, somos adoptados como sus hijos. Y el momento que tú vas a ser hijo de Dios, el que se mete contigo se está metiendo con Dios. Y el Señor se toma muy en serio eso. Y es por eso que a Pablo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Y eso a mí me anima un montón, porque yo sé que al final, bueno, el Señor se encargará. La venganza no es mía, la venganza es del Señor. El Señor se encarga, el Señor es el que me protege. Yo lo que tengo que hacer es amar al prójimo, aún a mis enemigos. Y el pueblo de Israel va a experimentar eso, va a experimentar una protección del Señor recontra sobrenatural. El Señor le sigue diciendo: yo he creado al herrero, al que atiza las ascuas de fuego y saca luego las herramientas para hacer su obra. Yo he creado también al destructor para que destruya. El Señor le está diciendo con esto: miren, yo he creado todo. Yo tengo en control todo, absolutamente todo. No hay nada que esté fuera de mi control. Todo está en control. Así como el herrero, así como el destructor, todo está bajo mi control. Cuando un pueblo ha venido contra ustedes y los ha destruido, ha sido porque yo he estado en control de eso. Cuando yo los he sacado, también es porque yo estoy en control de todo. El Señor le está diciendo, le está dejando claro al pueblo de Israel: yo estoy en control de todo y yo les prometo que nunca más le va a suceder nada malo en el día que se va a cumplir su promesa. El Señor quiere que tengan eso clarísimo. Y el Señor al final les dice: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti, y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Dice: esta es la herencia de los siervos del Señor, su salvación viene de mí, yo el Señor lo he dicho. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y la salvación de estos siervos viene ¿de quién? De Él mismo. Él es el salvador de esos siervos. El pueblo de Israel va a llegar el día en que ellos van a ser los siervos del Señor, y que su salvación va a venir de Él. La pregunta es si nosotros hoy en día somos siervos del Señor y si la salvación viene de Él, si nosotros le hemos entregado nuestras vidas. Y la única forma en la que nosotros podemos volvernos siervos del Señor es si nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros merecemos el castigo de Dios, merecemos la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, Jesús de Nazaret. En la cruz del Calvario, Él cargó el castigo que nosotros merecemos. Yo, Horacio, merezco el castigo de Dios, pero Cristo vino para Él cargarlo por mí. Fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Y nos promete a todos que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, entregamos nuestra vida, vamos a ser perdonados de nuestros pecados y vamos a tener vida eterna. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Y es ahí cuando nosotros nos convertimos en los siervos del Señor. Y desde el momento que nos convertimos en los siervos del Señor, tenemos todas las promesas que Dios nos hace en su palabra para nosotros. Las promesas de Dios son amén en Cristo Jesús. En Él son las promesas. Y si nosotros estamos en Él, sus promesas son amén en Él. Así sean las promesas en Él. Y el pueblo de Israel va a llegar el día en que ellos van a ser los siervos del Señor y van a experimentar todas esas bendiciones. Nosotros, si creemos en el Señor, vamos a experimentar la mayor de todas las bendiciones, que es nuestra salvación y la vida eterna. Y aún aparte de ser guiados por Dios día a día. Creo que esa es una de las bendiciones, algo que yo estoy experimentando en mi vida, que es lo más grandioso. Vivir una aventura con Cristo. Desde el momento que yo he seguido a Cristo, vivo una aventura con Él. Porque ya no vivo según mi voluntad, sino la voluntad de Él. Ya no tengo mis planes, sino los planes del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que guíe mi vida? ¿Qué decisiones tomo? ¿Hasta qué enseño? Cuando alguien me invite a enseñar a algún lado, Señor, ¿qué quieres tú que yo enseñe? Yo tengo muchas ideas, pero mis ideas no son sabias. En cambio, las tuyas sí. Es igual en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Dependamos del Señor. Reconozcámoslos a Él en todos nuestros caminos. Que Él sea el centro de todo. Es ahí cuando vamos a experimentar esa bonita aventura de seguir a Cristo. Y el pueblo de Israel va a experimentar esas bendiciones. El pueblo de Israel va a experimentar esas bendiciones.
Entonces la pregunta final sería esa, ¿no? Si realmente nosotros somos siervos del Señor. Es algo que tú tienes que pensar. Ok, ¿realmente soy siervo del Señor? ¿Realmente le he entregado mi vida a Jesús? ¿Realmente reconozco que soy pecador, pero yo quiero la salvación que Cristo ha ofrecido? ¿Realmente le he entregado mi vida y lo estoy siguiendo? Si es así, felicidades. Eres un siervo del Señor y el Señor te va a bendecir mucho. Sí, van a venir tiempos difíciles, van a venir tiempos de persecución, pero el Señor va a estar ahí contigo. Y el pueblo de Israel va a entender eso, que en todos esos tiempos de persecuciones que ellos han pasado, el Señor siempre ha estado ahí. Por un momento ha estado alejado, pero al final de todo el Señor va a estar ahí y los va a bendecir y van a disfrutar la eternidad con ellos. Y van a disfrutar, imagínense, ¿no? El reino del milenio, Cristo mismo gobernando la tierra. Eso es lo más alucinante. Yo quiero eso. Yo no quiero ver a hombres gobernando la tierra, yo quiero ver a Cristo gobernando la tierra. El pueblo de Israel va a experimentar eso por la voluntad del Señor. Yo creo que es algo que vamos a experimentar todos si somos sus siervos, si le hemos entregado nuestra vida a Él. ¿Ok? ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie para terminar? Señor, te damos muchísimas gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Espero que haya podido animar a mis hermanos, que haya podido ver tu amor y tu firmeza en tus promesas, Señor, y que tú quieres bendecirnos, que tú quieres bendecir al pueblo de Israel y que lo vas a hacer al final, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas consagradas a ti, a vivir esa aventura de fe siguiéndote a ti, sirviéndote a ti y escuchándote a ti, Señor. Ayúdanos a ser tus siervos, Padre. Y también, Señor, ayúdanos a pasar un tiempo edificándonos mutuamente en el tiempo de las preguntas, Señor. Gracias, Señor. Amén.